Descubrieron el increíble secreto de esta abuela, una transformación emocionante en su vida, en el corazón de un pequeño pueblo montañoso, rodeado de ríos y leyendas que murmuran historias de antaño. Doña Rosa, una abuela de 70 años, se encontraba atrapada en la rutina del día a día. Su vida una serie de sacrificios, siempre anteponiendo las necesidades de sus nietos a los anhelos que un día había guardado en su pecho. Sin embargo, esa mañana, su mundo daría un giro inesperado. Mientras la luz del sol entraba tímidamente por la ventana del desván, los risas y voces de sus nietos llenaban el aire de curiosidad. Los niños, exploradores incansables, tropezaron con una antigua caja llena de cartas y fotografías que Doña Rosa había mantenido en silencio durante décadas. El aroma a papel envejecido flotó en el aire cuando los pequeños abrieron la caja, revelando un tesoro de recuerdos y secretos. Las cartas hablaban de un sueño olvidado, la pasión de Doña Rosa por la pintura. Durante años había soñado con ser artista, pero las exigencias de la vida cotidiana la habían obligado a dejar su talento de lado, sumergiéndose en el sacrificio y el esfuerzo por criar a sus hijos y luego a sus nietos. Sin embargo, el descubrimiento de esa caja hacía que su corazón se sintiera pesado y ligero a la vez. Por un lado, una ola de nostalgia la invadía al recordar ese fuego interior que había sido apagado, mientras que por otro, una abrumadora ansiedad la invadía. ¿Qué dirían sus hijos si supieran que esa abuela fuerte y sacrificada, que siempre les enseñó a trabajar duro, había dejado sus sueños atrás? La presión creció cuando un viejo amigo, un curador de arte, apareció en su vida. Él habían identificado su talento en su juventud y la incitó a retomar la pintura. Doña Rosa, sin embargo, se enfrentaba a un dilema moral. ¿Es egoísta querer reencontrar mis propios deseos, ahora que mis nietos me necesitan?, pensó mientras la comparación entre sus sueños y la realidad la atormentaba. Su mente estaba llena de imágenes contradictorias: pinceles en sus manos, vs sartenes en la cocina, colores vivos vs las sombras de la preocupación financiera. Finalmente, esa noche, mientras el viento soplaba suavemente, se debatía entre la duda y el deseo. ¿Podré realmente lograrlo? ¿Y si fracaso? ¿Y si mi familia no comprende mi deseo de volar de nuevo? Las preguntas giraban en su mente frenéticamente, dejando su respiración irregular y su corazón en un torbellino de emociones. La idea de romper con la imagen que sus seres queridos tenían de ella la aterraba. Desear hacer algo por sí misma parecía una traición a todo lo que había construido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de su tormenta interna, Doña Rosa se encontraba en una encrucijada: cerrar la caja repleta de recuerdos y anhelar una vida que pudo ser, o abrirse al riesgo de revelar su verdadera esencia. Las sombras del pasado y el futuro se entrelazaban en sus pensamientos, mientras una pequeña chispa de determinación empezaba a brillar en lo profundo de su ser. No puedo ignorar quién soy, se decía, pero el miedo la mantenía anclada en su lugar. ¿Cómo enfrentarse a su familia, a sus propios temores y a la posibilidad de ser ridiculizada por retomar un sueño del que había renunciado? El momento de la verdad se acercaba, y el peso de su decisión podría cambiarlo todo. ¿Podrá dar el paso para convertirse en la artista que siempre llevó dentro, o permanecerá atrapada en el sacrificio que ha definido su vida? La incertidumbre pesaba en el aire como una tormenta inminente. El sol se elevó por encima de las montañas, tiñendo el cielo con tonos dorados que prometían un nuevo día. Doña Rosa despertó con un sentido renovado de urgencia, como si el nuevo amanecer trajera consigo una oportunidad que había eludido durante años. La caja de recuerdos la miraba fijamente desde un rincón del desván, cada carta y fotografía una invitación silenciosa a revivir su pasión por la pintura. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente. La imagen de los pinceles, las acuarelas, e incluso el lienzo en blanco flotaban en su mente como fantasmas de un pasado anhelado. Sabía que retomar el arte no solo se trataba de romper con viejas costumbres, sino de enfrentarse a su propia percepción de identidad. ¿Cómo puedo ser la artista que siempre quise ser si no me atrevo a mostrarlo?, se cuestionaba. Era un duelo entre su deseo y sus expectativas. Tras la comida, reunió el valor necesario y llevó la caja a la mesa. Cada objeto era un eco de su juventud, un mundo escondido que ahora parecía gritar por ser redescubierto.
Sacó una carta amarillenta, llena de recuerdos amorosos de su primera exposición, y una fotografía donde brillaba, rodeada de colores y risas. Con cada memoria, la llama de su pasión se avivaba, y en ese instante el miedo a la crítica comenzaba a disolverse en una decisión clara: no podía esconderse más. Quería volver a ser ella misma, a vivir su sueño. El primer paso fue el más aterrador. Doña Rosa tomó un cuaderno y comenzó a esbozar ideas. Líneas vagamente recordadas empezaron a prender forma. Algunas eran recuerdos, otras eran nuevas visiones. Durante horas se sumergió en ese proceso, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente viva. Era un momento de revelación personal, donde cada trazo del lápiz no solo era un intento de arte, sino una afirmación de su reinvención. Sin embargo, la euforia fue interrumpida bruscamente por una oleada de dudas. Siguieron asaltándola las voces de su familia, preguntándose qué pensarían sus hijos, cómo reaccionarían al ver a su abuela abandonando el rol familiar que había cumplido con entrega. ¿Había cometido un error? En el silencio de su hogar, la inseguridad se convirtió en una sombra, asomándose detrás de cada impulso creativo. Decidida a no rendirse, buscó en su mente la manera de enfrentarse a sus temores. Comenzó a planear cómo presentar su nueva faceta a su familia. Con una determinación renovada, decidió que invitar a sus nietos a un pequeño taller en su jardín sería el primer paso. Les mostraría su arte, compartiría su proceso y, en esa vulnerabilidad, esperaba encontrar comprensión y apoyo, a pesar de su propia inseguridad. Mientras un aroma de flores y bríos de colores brotaban en su jardín, la ansiedad la mantenía alerta. La cita estaba programada para 2 días más tarde. Aún así, mientras frotaba sus manos con un trozo de madera para preparar lienzos, una sensación de paradoja la envolvía. Por un lado, la emoción de compartir su arte; por el otro, el miedo a ser incomprendida desbordaba en su interior. La noche anterior, rodeada de lienzos en blanco, esbozó en su mente esas conversaciones íntimas con sus nietos. ¿Cómo reaccionarán?, pensaba. Estaba en la frontera entre un nuevo comienzo y un paso hacia lo desconocido. La tinta aún no estaba seca y las decisiones que tomara mañana podrían cambiar no solo su vida, sino la forma en que su familia la percibía. El momento se acercaba y con él una revelación inminente. Lo que había guardado en su interior finalmente podría ver la luz. ¿Qué pasaría si su familia no la apoyaba? La pregunta reverberaba en su mente. Doña Rosa respiró hondo, sintiendo el peso del desafío que tenía por delante. La tensión acumulada indicaba que el gran momento de la verdad se acercaba, y con ello, un nuevo horizonte de posibilidades a sus pies. Se preguntó, ¿sería capaz de arriesgarlo todo por su sueño? La mañana llegó con un silencio denso y palpable, como si el día mismo anticipara la revelación que estaba a punto de suceder. Doña Rosa despertó sintiendo un nudo en el estómago, pero también una chispa de emoción. Esa dualidad era palpable, una batalla entre el compromiso que había decidido adoptar y la inseguridad que había cargado durante años. Miró por la ventana, donde el jardín era un estallido de colores, con los mismos matices que deseaba plasmar en sus lienzos. Se levantó con la firmeza de quien ha tomado una decisión, y tras preparar un desayuno simple, se detuvo a observar cada detalle de la mesa, cada plato, cada taza. Eran elementos familiares que por un instante parecieron transformarse en obstáculos. ¿Qué pensaría su familia si la veían tan inmersa en su arte? Esa consideración latente la apretujaba, pero no podía dejar que la duda la detuviera. No esta vez. Un par de horas antes de la llegada de sus nietos, Doña Rosa se sentó en su mesa de trabajo, rodeada de pinturas y pinceles. La luz trataba de penetrar a través de la ventana, y ella se preguntaba si la luz también podría entrar en su corazón. Miró el lienzo en blanco, que parecía un símbolo de su vida. Estaba repleto de posibilidades, pero cada una de ellas traía un peso: sus dudas, sus temores, sus expectativas familiares. Era el momento de enfrentar esa tensión. Durante los siguientes minutos, comenzó a trazar líneas en el lienzo. Cada trazo era una carta a su pasado, una conexión a su artista interior que parecía tan distante pero que jamás había dejado de existir. Sus manos, antes temerosas, ahora danzaban con confianza. En su mente las imágenes de los momentos que había disfrutado en su juventud emergían vívidas y llenas de vida. Comenzó a perderse en el proceso, dejando que la pintura hablara lo que su corazón no se había atrevido a compartir. Un sonido familiar la sacó de su ensimismamiento. La risa de sus nietos se acercaba, resonando como un eco de su propia independencia. Sintió una oleada de ansiedad mezclada con una profunda alegría. Recordó las cartas que había leído, las promesas que se había hecho a sí misma y que ahora parecían necesitar urgentemente cumplirse frente a esos pequeños ojos curiosos. No podía retener más su verdad.
los niños entraron al jardín, sus rostros iluminados de curiosidad. Ella los recibió con una sonrisa que trataba de ser serena, pero que inevitablemente traicionaba sus nervios internos. Doña Rosa se sentó en una pequeña mesa al aire libre, rodeada de sus herramientas artísticas como si fueran su ejército personal. Al ver la expresión de sus nietos, un nuevo reto apareció: mostrarles no solo su arte, sino quién era realmente. Les contó acerca de su amor por la pintura, de cómo cada color era una emoción, cada trazo un suspiro de su alma. En su relato el miedo comenzó a desvanecerse, transformándose en una hermosa vulnerabilidad. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por llegar, cuando, armada de sus pinceles, les invitó a unirse a ella. «Pintemos juntas», propuso con voz temblorosa. Sabía que ese acto significaba abrir una puerta, no solo hacia el arte, sino a un espacio donde su familia podría entenderla de verdad. Mientras sus manos guiaban a los niños en el arte de la pintura, Doña Rosa sintió que algo dentro de ella cambiaba. La libertad de expresarse con pinceles y colores era de una magnitud que jamás había imaginado. Pero a medida que la tarde se deslizaba suavemente hacia el ocaso, la incertidumbre seguía presente. Las reacciones de sus nietos aún eran un misterio, cuando una de ellas le preguntó con la inocencia característica de los niños: «¿Por qué nunca habías pintado antes?». La pregunta la atravesó como un rayo. La verdad estaba al borde de sus labios, a punto de salir en un torrente de emociones que había mantenido reprimidas. Sería este el momento de compartir su lucha interna, de mostrar el camino que había recorrido para llegar hasta aquí. La tarde se cerraba, y el sol, ya colocando su último abrazo cálido sobre el jardín, exigía a Doña Rosa una respuesta sobre su futuro y el papel que el arte jugaría en él. Miró el lienzo con los colores mezclados de risas y amor, y supo que la verdadera exposición comenzaba ahí. Pero antes de que pudiera hablar, una sombra de incertidumbre se asomó en su corazón. La presión de ser entendida se sentía más pesada que nunca. Ahora, el verdadero desafío no sería solo crear arte, sino vivir auténticamente sin importar la opinión ajena. La respiración se le aceleró. ¿Qué pasaría si su revelación no era bien recibida? Con ese dilema en la mente sintió que el momento de la verdad se acercaba, y la pregunta persistía: ¿estaría, de una vez por todas, lista para enfrentarlo todo? La tensionaba su decisión, como si cada paleta de colores la mirara expectante, cada pincel se convirtiera en un jurado del arte que su vida podría ser. Mientras sostenía su respiración, Doña Rosa se sintió atrapada entre la tradición familiar y su deseo de libertad artística. La pregunta de su nieta aún resonaba en su mente: ¿por qué nunca habías pintado antes? Esa simple pregunta se convirtió en su espejo, reflejando no solo su pasión reprimida, sino también el miedo que había llevado toda su vida. Tomó aire, y en ese instante comprendió que el arte no sería únicamente sobre cuán bien podía pintar, sino sobre lo que significaría liberar esas emociones bloqueadas. Las decisiones de su vida ahora parecían deslizarse en una resbaladilla emocional. ¿Estaba realmente dispuesta a dejar atrás todos esos años de silencio? La respuesta era más que un simple sí, era una promesa de ser auténtica consigo misma y con su familia. De regreso al lienzo, sus manos temblorosas encontraron confianza. Los colores comenzaron a mezclarse no solo en la superficie, sino también en su mente. Sus pensamientos se convirtieron en formas, las inseguridades en bellas texturas que contarían su historia. De repente el miedo se transformó en un aliado, y en cada trazo notó que comenzaba a romper las cadenas de la autoevaluación. Mirando a sus nietos comprendió que no solo les debía su verdad a ellos, sino también a sus propias aspiraciones. La idea de que no pudiera ser la abuela que deseaba ser, aquella que pudiese inspirar a sus pequeños a seguir sus pasiones sin miedo, era una carga que ya no podía llevar. Fue entonces cuando decidió que cada color aportaría no solo a la superficie del lienzo, sino también a su vida misma. ¿Quieren ver un secreto?, preguntó tentadora, y los niños se acercaron con grandes ojos curiosos. He guardado este lugar sagrado para mí, durante tanto tiempo, pero hoy quiero compartirlo. Se refirió a su rincón de arte, un espacio que había sido refugio de emociones interrumpidas, y ahora se convertía en la cuna de su nuevo comienzo. Los pequeños dejaron a un lado sus miedos e imitaciones, armados con pinceles como si fuesen espadas. El clima cambió, la atmósfera se cargó de emoción palpable. Mientras pintaban, las conversaciones se volvieron un juego, compartían sus sueños y risas, cada uno dejando un pedazo de su ser en el lienzo. Sin quererlo, Doña Rosa había creado una conexión que iba más allá de la superficie. La pintura no solo se convirtió en un vehículo de expresión, sino en un lenguaje de entendimiento profundo entre generaciones. Sin embargo, a medida que su autorrevelación tomaba forma, Doña Rosa se enfrentaba a un nuevo dilema en su carrera como artista.
Era consciente de que su familia tenía expectativas, de que siempre habían valorado la tradición por encima del individualismo. Al regresar a la realidad, temores nuevos florecieron. ¿Cómo reaccionarían sus seres queridos si descubrieran que su pasión por la pintura había ganado lugar en su vida antes de sus forzadas ocupaciones familiares? La persuasión de volver al camino seguro la llamaba, pero la artistaza que renacía en su interior se negaba a ceder. Doña Rosa sabía que al enfrentarse a la verdad sobre sí misma, también tendría que enfrentar el juicio de aquellos a quienes amaba. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, la pintura aún permanecía en sus manos. Cada color en el lienzo parecía gritar su verdad, y la incertidumbre se apoderó de su mente. ¿Realmente estaría lista para esa confrontación? Doña Rosa respiró hondo, esperanzada, pero consciente de que el próximo paso sería uno del que no podría echarse atrás. Esa noche, mientras guardaba las herramientas de su nueva vida, una voz interna le decía que el verdadero desafío no sería cortar la cuerda del pasado, sino aceptarlo como parte de su historia, como su carta de presentación ante un nuevo mundo. ¿Estaría su familia dispuesta a aceptar su verdadero yo? La incertidumbre se adensaba mientras el horizonte se oscurecía, y la pregunta que resonaba en su mente era intensa: ¿podría realmente atreverme a ser quien soy, por fin? La mañana llegó con un aire fresco, cargado de promesas y tensiones no resueltas. Doña Rosa despertó con el corazón latiendo con la fuerza de un pincel enérgico, ansiosa pero temerosa. La noche anterior había sido un ciclo de reflexión e incertidumbre. Ahora el eco de sus pensamientos reverberaba en su interior. Era hora de una decisión. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se sentía diferente. La rutina del hogar parecía un telón de fondo frente a su emergente realidad. Las armonías familiares que había creado a lo largo de los años resonaban dulcemente en sus oídos, pero la necesidad de ser auténtica comenzaba a desafiar su papel convencional. ¿Cómo podía balancear su deseo de libertad con las expectativas que la rodeaban, mirando a sus nietos devorar sus pancakes? Sus risas y conversaciones sobre héroes y colores llenaron la cocina de alegría. Sin embargo, en el fondo de su mente, ese desafío persistente la llevó a preguntarse cómo podrían arraigar sus propias pasiones. Nunca había compartido sus sueños artísticos con ellos. Miedo y culpa coexistían en su pecho, pero ahora cada sonrisa de los niños la invitaba a actuar. Ese día decidió dedicar unas horas más al arte. Al llegar a su rincón, el aroma a pintura fresca la envolvió, y al tocar su lienzo sintió una electricidad. En cada trazo su voz interna se hacía más clara. Era como si al mezclar los colores también estuviera preparando una mezcla de sus sentimientos más profundos. Cada sombra que aplicaba parecía quitarse de encima los años de dudas y autoexigencia. Doña Rosa sabía que el desafío no era solo personal. La sensación de la pintura no era suficiente, su próximo paso la acercaría al camino de la verdad. Cuando finalmente se sintió satisfecha con lo que había empezado a plasmar, tomó una decisión: compartiría su nuevo secreto con su familia. Aún no sabía si estaban listos para ello, pero su corazón gritaba que era el momento. Una parte de ella se debatía entre el miedo y la esperanza. Había pasado demasiado tiempo escondiendo su deseo, y ahora, la necesidad de ser honesta con ellos pesaba más que cualquier duda. ¿Podría realmente inspirar a sus nietos a seguir sus propios sueños si ella misma había vivido en la sombra? El dilema era profundo. ¿Se arriesgaría a sacrificar la imagen que tenía de sí misma por el bien de su autenticidad? Cuando el sol comenzó a ponerse, Doña Rosa llamó a sus nietos. Las manos de estos estaban todavía manchadas de pintura, un reflejo de la conexión que comenzaron a formar en esa jornada espontánea de creatividad compartida. «Quiero mostrarles algo muy importante», les dijo, sintiendo la adrenalina del momento. Las miradas curiosas de los pequeños la animaron a seguir adelante. Se dirigieron juntos al rincón, y los colores vibrantes del lienzo llenaron la habitación de luz. Mientras se preparaba a desvelar su obra maestra, un silencio tenso se apoderó del ambiente. Doña Rosa sentía que se enfrentaba no solo a la mirada de sus nietos, sino también a la posibilidad de aceptar y abrazar el juicio que pudiera venir de su familia. Pero esa no era la única batalla. Una voz en su cabeza le susurraba que el verdadero acto de valentía sería permitirles entenderla, revelando no solo la artista, sino también a la abuela que había estado oculta por tanto tiempo. «Hoy quiero compartir con ustedes no solo mi arte, sino quién soy realmente», proclamó, liberándose de la presión que había cargado durante demasiado tiempo. La incertidumbre pululaba a su alrededor mientras tomaba una respiración profunda, preguntándose si este era el inicio de un nuevo capítulo o la culminación de su historia. Pero ¿cómo responderían sus seres más queridos? La pregunta vibraba en su mente y el eco de su propia voz resonaba. ¿Serían capaces de aceptarla en su totalidad?
Las luces se atenuaban mientras el lienzo y la verdad esperaban ser revelados, y la importante revelación estaba a un suspiro de distancia. Ella solo podía esperar que todo lo que había creado valiera la pena. Doña Rosa inhaló profundamente sintiendo el aire denso y cargado de expectativa, mientras se enfrentaba a sus nietos. Sus corazones latían en un compás acelerado, cada segundo parecía desplegarse como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con las emociones que brotaran en este momento de revelación. Con un gesto decidido, apartó la tela que cubría su obra y dejó a la vista los colores vibrantes que habían brotado bajo sus manos. La respiración de sus nietos se detuvo por un instante, ofuscada por el deslumbrante caos de colores. Ella misma, sin embargo, se sentía al borde de un abismo, la posibilidad de aceptación y rechazo coexistía en un delicado equilibrio. ¿Qué les parece?, preguntó, notando cómo las palabras bajaban de su pecho hasta sus labios como un rocío al amanecer, titubeante pero lleno de vida. Las miradas de los niños brillaban, pero detrás de esa admiración, Doña Rosa comenzó a intuir un análisis. Sus ojos, con una curiosidad propia de la infancia, reflejaban la sorpresa y la necesidad de comprender. No obstante, la pregunta que surgió en el aire era implacable: ¿quién es esta abuela que ha estado en las sombras? Esto disparó una cadena de inquietudes. ¿Realmente les importaba su arte? ¿Podían amar también a la mujer que había dejado de ser solo su abuela para convertirse en una artista? El eco de sus inseguridades reverberaba en su mente, y Doña Rosa sintió que el enfoque no era únicamente su obra, sino el mismo acto de abrirse. Mientras sus nietos examinaban el lienzo, ella se cuestionaba si estaba lista para someterse a un juicio más profundo, no solo por sus talentos, sino por la mujer que era en esencia. ¿Podría su familia relacionarse con una abuela que no solo se dedicaba al hogar, sino que también se atrevía a soñar? Es sorprendente, fueron las palabras que escaparon de los labios de Mateo, el más pequeño. Su gesto de sorpresa se transformó rápidamente en admiración mientras se acercaba al lienzo, tocando una esquina con su pequeño dedo. ¿Hiciste esto tú, abuela? El genuino interés de Mateo fue como un bálsamo para su espíritu agitado. En medio de su ansiedad, vio una chispa de deseo en sus ojos, un reflejo de lo que ella misma había estado buscando en su vida, la validación de su ser autenticado por aquellos que más amaba. Decidió aprovechar ese instante de conexión, por lo que, alentada por la curiosidad de los niños, se dispuso a contarles sobre los colores, las sombras y lo que cada trazo representaba. Mientras narraba, las palabras fluían de su boca como pintura sobre un lienzo. Compartió su historia con sus nietos, no solo sobre su arte, sino sobre su vida, sus sueños, y el tumulto que había sentido al guardarse todo en silencio. Cada fragmento que compartía era una liberación, y a medida que hablaba, su corazón encontraba un lugar más sólido donde anclarse, pero mientras su voz resonaba, un sutil temor persiste en su interior. La escena a su alrededor se transformaba, pero las sombras de su pasado aún la acechaban, haciéndola cuestionar si esta era realmente la transformación que tanto anhelaba. ¿Era suficiente hablar de sus deseos? ¿Podría este primer paso ser el puente hacia una vida auténtica? Finalmente, las palabras de valoración de sus nietos fueron como una lluvia fresca en un desierto. Sus corazones se llenaron de asombro y aprobación, pero la voz interior de Doña Rosa continuaba vibrando con una inquietud. De repente el murmullo de sus propias dudas se intensificó, llenando el espacio con un nuevo pedido: ¿qué pasará después de esto? El desafío se convertía en un nuevo horizonte, aún por descubrir. ¿Realmente estaba preparada para el camino que se avecinaba? Y lo más importante, ¿cómo podrían reaccionar otros miembros de esa familia? Doña Rosa sabía que el arte no solo era una forma de expresarse, sino un catalizador de confrontaciones futuras. La tensión la envolvía una vez más, y en su corazón un nuevo impulso crecía. Cerrando el momento, optó por recordar la calidez de la aceptación que sentía, mientras la inquietante voz de incertidumbre le susurraba que aún había más que revelarle, una verdad aún escondida que merecía ser descubierta. Se giró hacia sus nietos, decidida a dar el siguiente paso hacia la audacia de aceptarse por completo en sus múltiples facetas. Mientras el sol se ocultaba, la luz de su nuevo camino comenzaba a iluminar sus pensamientos. Fuera de lo familiar y en lo desconocido, el momento de transformación verdadera se presentaba insistente. ¿Sería capaz de lidiar con la mirada de quienes no entendían sus elecciones? La historia apenas comenzaba, y cada pincelada de su vida reclamaba ser completada. Doña Rosa sintió que la atmósfera estaba cargada de nuevas posibilidades. Mientras sus nietos la observaban, sentía que cada palabra que pronunciaba construía un puente entre su pasado y el futuro que tanto anhelaba. La luz del atardecer, filtrándose por las ventanas, parecía susurrarle que su momento de cambio había llegado.
Esa noche, mientras los niños se retiraban a dormir, ella se quedó en el estudio. Con el lienzo frente a ella, muchas preguntas danzaban en su mente. ¿Qué sucedería si compartía su arte más allá del círculo familiar? Se imaginó organizando una exhibición en la comunidad, un espacio donde podría mostrar su trabajo. La idea la emocionaba y aterraba a partes iguales. ¿Qué pasaría si la gente no aclamara su trabajo? ¿Qué pasaría si la crítica fuera dura y desplomara la pequeña corazonada de orgullo que había comenzado a construir, pero que ganaría al permanecer en las sombras por más tiempo? La imagen de Mateo tocando el lienzo la atravesó como un rayo de claridad. En él había visto no solo admiración, sino la posibilidad de inspirar a otros. La vida de su abuela no debería estar encerrada en el hogar. Necesitaba gritar al mundo que ella también era una artista. Se sentó frente a la mesa y comenzó a hacer un plan. Sus dedos danzaron sobre el papel mientras esbozaba una lista de pasos: buscar un lugar, determinar el tipo de exposición, hablar con otros artistas. La adrenalina corría por sus venas, y la ansiedad se convertía en combustible. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una voz resonó, un eco de sus viejos miedos. ¿Realmente eres lo suficientemente buena? Justo al borde de dejarse vencer, recordó una historia de su juventud, un recuerdo que emergió como una corriente de fuerza. Una vez, en su pueblo, un anciano le había dicho que el arte es una forma de libertad, que se trataba de expresar lo que uno lleva dentro. Ese anciano, con sus ojos cansados pero llenos de fuego creativo, le enseñó a ver la belleza en la imperfección. Doña Rosa decidió que no dejaría que la autocrítica la paralizara. Su arte era una extensión de ella, y si podía tocar el corazón de Mateo, había valido la pena. Con renovada determinación, se puso a trabajar en su próximo cuadro, una pieza que capturaría la esencia de su viaje hasta ahora: la lucha, el deseo de ser vista, y la esperanza de una nueva vida. Mientras el pincel se deslizaba por el lienzo, comenzó a soñar despierta, visualizando la exhibición, a cada uno de los visitantes, su entusiasmo y sus comentarios. Cada trazo era una promesa, cada color un grito de reivindicación. A la mañana siguiente, se despertó con una resolución renovada. Consciente de que debía compartir su deseo con su familia, decidió que era tiempo de hablar no solo con sus nietos, sino con todos sus seres queridos. La idea de ser confrontada por aquellos que aún la veían únicamente como una abuela la llenó de aprensión, pero no podía dejar que eso la detuviera. Ya había comenzado a construir su identidad, y esperanzadamente deseaba que su familia pudiera acompañarla en esa transformación. Mientras tomaba una taza de café, se preguntó cómo reaccionarían. ¿Sabrían todos de su plan, pero aceptarían la nueva faceta de ella? ¿La verían demasiado lejos de la imagen tradicional que tenían? A esto se sumaba uno de sus miedos más profundos, la posibilidad de perder su rol en la familia. Sin embargo, el deseo de ser auténtica comenzó a cobrar más fuerza que las dudas. Hay un nuevo capítulo por escribir, se dijo a sí misma con firmeza, mientras la mirada de determinación brillaba en sus ojos. En ese momento su corazón se llenó de una mezcla de valentía y temor, un cóctel que prometía un futuro fascinante pero incierto. Doña Rosa sabía que la decisión de revelar su verdadero yo marcaría un punto de inflexión, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Y así, con la autorización de sus pensamientos y un nuevo lienzo en blanco delante de ella, comenzó a trazar el primer paso hacia la liberación. Sabía que el momento de enfrentar a su familia, sus temores y las expectativas era inminente. Su mente daba vueltas ante la imponente pregunta: ¿les gustará lo que ven? El momento se acercaba y con ello, la certeza de que una nueva y auténtica vida estaba a su alcance. Pero en el fondo de su alma una inquietud la alcanzó: ¿podría ser esta la oportunidad que la llevaría a descubrir no solo quién era, sino también lo que realmente anhelaba? La luz del día se filtraba nuevamente por las ventanas, pero Doña Rosa no sentía el calor del sol en su piel. Estaba en el estudio, rodeada de los colores que había dispuesto cuidadosamente a su alrededor, cuando un escalofrío de duda le recorrió la espalda. El lienzo, que antes parecía un refugio, ahora se asemejaba a un pedestal solitario, esperando que ella se levantara y hablara. El rugido de sus pensamientos la invadía, un eco de miedos que había alimentado durante años. ¿Y si no puedo cumplir con lo que espero de mí misma?, se preguntó, mordiendo su labio inferior. Sin embargo, decidió que ya era tiempo de someter esos pensamientos a un juicio más crítico. Había utilizado su arte como un medio de expresión durante tanto tiempo, y ahora debía utilizarlo como un canal para su voz. Se sentó y respiró hondo, cerrando los ojos un instante. Inhaló la fragancia de la pintura, el aroma terroso que tantas historias le había permitido contar. Al abrir los ojos comenzó a formular un discurso, cada palabra más fuerte que la anterior.
Leyó en voz alta, enfrentándose no solo al lienzo, sino también a los retazos de su historia. Soy más que la abuela que todos conocen, se dijo mientras su reflejo en el espejo parecía asentirle. Soy una artista con experiencias y un punto de vista que merece ser compartido. Lenta pero firmemente comenzó a escribir una carta a su familia, en la que expondría su deseo de compartir su trabajo y su verdadero yo. Había tomado la decisión de no ocultarse más, pero una pregunta persistente la asaltaba mientras formulaba sus pensamientos en papel: ¿están realmente listos para conocerme? Esa noción la llevó a una reflexión más profunda. Su familia siempre había visto el mundo a través de las lentes de su rol de madre y abuela. ¿Cómo reaccionarían ante este nuevo capítulo? A pesar de la incertidumbre, sentía que había llegado a una conclusión vital: su autenticidad no dependía de la aceptación ajena. No obstante, la inseguridad aún acechaba. Pensaba en la tía Lucía, quien había cuestionado sus años de dedicación al arte, argumentando que debía enfocarse más en sus responsabilidades familiares. ¿Y si repite lo mismo?, se decía para sí misma. Pero entonces otro pensamiento la interrumpió: los límites de los demás no deben dictar los míos. Decidió que antes de presentar su exposición, necesitaría la opinión de un profesional. Así que se armó de valor y comenzó a buscar a un catedrático de arte local. Lanzó un par de correos, un gesto pequeño pero significativo. Era su primer movimiento hacia la validación externa que necesitaba. Necesitaba saber si su voz podía resonar más allá de las paredes de su hogar. Con cada envío, la liberación también crecía. Esto era solo el comienzo, y la idea de recibir una crítica sincera de alguien ajeno la empoderaba. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de desafiar el status quo, de redefinir quién era en su círculo familiar. Había un destello de anticipación en su espíritu. La carta a su familia estaba casi lista, pero antes de entregarla, sintió la urgencia de pintar un último cuadro. Sintió que debía capturar este momento de transformación en la tela, como un símbolo de su renacer. Con el pincel en mano, dejó que cada color fluyera, reflejando la mezcla de emociones que la habitaban: libertad, miedo, entusiasmo y determinación. Era una representación visual de su viaje interno. El día de la entrega de la carta se acercaba rápido. Con la última capa de pintura aún fresca, doña Rosa sintió que una nueva vida la esperaba, pero lo que realmente le inquietaba era cómo la recibirían. El vibrar de este nuevo destino era palpable, pero el núcleo de su ser también temía lo desconocido. Realmente estaban listos para ver a la verdadera doña Rosa, y justo en el clímax de sus pensamientos, un correo electrónico llegó de la universidad. La respuesta que tanto había esperado estaba a punto de abrirse, y con ello, la posibilidad de un cambio radical en su vida. Se congeló en el acto, preguntándose si este era el empujón que había estado buscando. ¿Estaba lista para el camino que se le presentaba? La mano de doña Rosa tembló ligeramente mientras su dedo se posaba sobre el mouse, a punto de abrir el correo que podría cambiarlo todo. Cada segundo se sentía como un estiramiento de tiempo, una prueba de su capacidad para sostener la tensión que se cernía sobre su vida. Se preguntaba hasta qué punto estaba lista para asumir las implicaciones de aquella respuesta. Había estado buscando validación, pero ¿y si aquello la lanzaba a un terreno aún más inseguro? Finalmente, respirando profundo, hizo clic. El mensaje se abrió y las palabras danzaron ante sus ojos: estimados postulantes, tras revisar su solicitud. Su corazón se aceleró. Leía con avidez, cada línea absorbida con el fervor de quien descubre que tiene una oportunidad auténtica. Al final sus ojos se posaron en la última frase: nos encantaría invitarle a una reunión para discutir su propuesta con más detalle. La sensación de euforia fue inmediata, pero rápidamente se transformó en un cúmulo de preguntas. ¿Y si no cumplo con sus expectativas? ¿Y si mi arte no es lo suficientemente bueno? Las voces de autoduda se entrelazaron con una chispa de valor. En lugar de permitir que el miedo la anclara, se decidió a aprovechar esa reunión como una plataforma para presentar la verdadera doña Rosa. Su arte necesitaba ser más que un pasatiempo, debía ser su voz. Durante los días siguientes, doña Rosa se sumergió en la preparación. Cada pincelada que daba en su nuevo cuadro era un reflejo de su historia personal, dejando que la emoción fluyera por la tela. Las horas volaban mientras exploraba su proceso creativo. A medida que cada color se unía, la agitación interna que había abundado antes se transformó en un propósito claro, pero el impulso de expresarse no llegó sin sacrificios. Las horas dedicadas a su arte la mantenían alejada de las interacciones rutinarias con su familia, especialmente de aquellas conversaciones con la tía Lucía, que tanto la había cuestionado en el pasado. Sin embargo, esa distancia la hacía más fuerte. Sentía que estaba construyendo su identidad,
lo que le había pertenecido siempre empezaba a surgir del fondo. En el día fisión esperado, se dirigió a la universidad con una mezcla de ansiedad y expectativa. Se trataba de un paso hacia la independencia que había soñado y que había mantenido oculto por demasiados años. A cada paso, reflexionaba sobre sus motivaciones, discutiendo con ella misma su derecho a existir en su propio relato, a ser artista en pos de lo que sentía y creía. Al llegar, se encontró en un entorno vibrante, lleno de estudiantes y profesionales que vivían el arte con la misma pasión que ella. La sensación de pertenencia era innegable. Sin embargo, había una transparencia que la inquieta. Durante la reunión, mientras presentaba su propuesta, repitió mentalmente: no estoy aquí para complacer, estoy aquí para expresar. Las palabras resonaban en ella mientras preparaba su exposición, decidida a manifestar no solo su arte, sino su autenticidad. Al finalizar la reunión, los comentarios fueron alentadores. No solo la apreciaban como artista, también como una mujer cuya historia necesitaba ser escuchada. Esa validación era un paso fundamental hacia la renovación de su identidad, un refuerzo a su deseo de liberarse de las cadenas del pasado. Sin embargo, tras esa conversación vibrante, un nuevo desafío emergía. La tía Lucía había insistido en que se encontraran para discutir sus nuevos caminos. Doña Rosa sabía que ese encuentro podría ser una puerta hacia un conflicto directo. ¿Debería desvelar su transformación y arriesgarse a una confrontación? El eco de su voz interior la retaba a ser auténtica, y así, mientras el sol se atenuaba en el horizonte, Doña Rosa se enfrentó a un nuevo dilema. La validez de su viaje cargaba ya con un peso importante, ella misma era el símbolo de su renacimiento, pero el siguiente paso se tornaba incierto. ¿Lograría defender su renacer ante la tía Lucía, o se vería atrapada nuevamente en la percepción que otros tenían de ella? Doña Rosa se despertó esa mañana con un propósito claro en su corazón. La luz del sol desbordaba en su cocina, abrazándola con calidez y determinación. Había pasado semanas trabajando en su arte, sumergiéndose en cada trazo y cada color. Aquella mañana se miró en el espejo y, en lugar de la abuela que había sido, vio a una mujer con sueños renovados. Por primera vez en mucho tiempo sonrió con confianza. El día de la reunión con su familia había llegado. Doña Rosa sabía que era un momento crucial, no solo porque finalmente compartiría su pasión con ellos, sino porque se enfrentaría a sus propios miedos. La incertidumbre de cómo reaccionarían pulsaba en su pecho como un tambor. Tras horas de preparación en su mente, tomó la carta que había escrito y la guardó en su bolso junto con una pequeña selección de sus pinturas. A medida que salía de la casa, sus pasos eran firmes. El jardín, que anteriormente había sido su refugio secreto, ahora se transformaba en un símbolo de su valentía. Cuando llegó el momento de reunirse con su familia, el aire se cargaba de una mezcla de emoción y miedo. Todos estaban sentados en la mesa, sus miradas curiosas seguían cada uno de sus movimientos. Finalmente se adentró en el salón, los corazones de todos latiendo a un compás nervioso. «Quiero conversar con ustedes sobre algo muy importante», comenzó, su voz resonando con una mezcla de poder y vulnerabilidad. Compartió su viaje repleto de dudas y temores, pero también de descubrimiento y libertad. Narró cómo el descubrimiento de aquella caja había desatado su fuego interno, un fuego que había existido desde su juventud, pero que había estado apagado demasiado tiempo. Cuando empezó a mostrar sus pinturas, notó cómo sus nietos se acercaban, sus ojos llenos de asombro. La aprobación brilla en sus miradas, un reflejo de lo que Rosa había buscado toda su vida. «Esta es mi historia, mis sueños», les dijo mientras sus manos temblaban al presentar cada obra. Sin embargo, no solo era un relato sobre el arte, era también un mensaje de autenticidad. La tía Lucía, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, finalmente habló. «Pero Rosa siempre ha sido una abuela tan dedicada. ¿Por qué cambiar ahora? ¿No es egoísta querer ser solo tú misma?». Las palabras fueron como un golpe hiriendo sus sentimientos limitantes, pero algo en el interior de Doña Rosa se encendió. «Es egoísta pensar que ser solo abuela es suficiente», respondió, su voz ahora firme. «Merezco ser yo misma. Quiero que mis nietos vean que seguir los sueños es fundamental, no una carga. Ser artista no me quita ser abuela, me hace una abuela más completa». El silencio se apoderó de la habitación. Momentos después, los pequeños se acercaron y abrazaron a Doña Rosa. «Abuela, somos tus fans. Tus pinturas son geniales», exclamó Mateo mientras sus ojos se iluminaban por el descubrimiento de la abuela que había estado escondida. La avidez y la alegría de sus nietos transformaron la atmósfera. De repente, la presión que había cargado tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Ella sentía que por primera vez encajaba su pasado y futuro. Era la artista, pero también la abuela,
y ambas facetas podían coexistir en plenitud, la tía Lucía la miraba de una forma diferente ahora, también afectada por la autenticidad de Rosa. Quizás he tenido una visión limitada, admitió. Tal vez esto sea una oportunidad de ver más allá de los roles. Quizás deberíamos celebrar tu arte, doña Rosa lo entendió, no tenía que tener el deseo aprobado por todos, sino permitir que su esencia brillara y al hacerlo, inspirar a otros. El diálogo se tornó en conversación significativa, compartiendo y conectando. Se sintió ligera, como si unos años de carga emocional se hubieran esfumado, y en su lugar fluyera una energía vibrante. Los días desaparecieron en un susurro de emociones, y doña Rosa organizó su primera exposición en el pueblo. La aceptación de su familia la había fortalecido, su comunidad también respondió al llamado. La sala de exhibición estaba llena de risas, vida y reconocimiento. Las críticas de su obra eran del todo exaltantes. Esa noche, ante un salón abarrotado, sintió que toda la tristeza había dado paso a una alegría tangible. Mientras la vida continuaba, doña Rosa había conquistado no solo su pasión, sino también su lugar en la familia y en la comunidad. Su arte era el espejo de quien verdaderamente era, un legado de amor y autenticidad que dejaría para sus nietos. Sabía que el verdadero triunfo venía de enfrentar miedos y aceptar cada parte de ella misma. La transformación había sido impresionante y en cada pincelada, en cada sonrisa compartida, podía sentir con confianza que había alcanzado su esencia. Doña Rosa ahora era más que una abuela. Era la artista que siempre había querido ser, una mujer que había conquistado sus temores y abrazado su verdadero yo. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten su reacción y teorías sobre este final. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.